buenos días, muy feliz sábado. Bienvenidos a una nueva transmisión de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y estamos muy contentos de continuar con esta serie y entrando ya al último fin de semana, a los últimos días previo a la gran celebración de Navidad y estas reflexiones de Adviento que hemos venido siguiendo durante los últimos ya con hoy 21 días para preparar nuestros corazones para esta gran celebración en familia, con amigos, con nuestras iglesias, como sea que lo celebremos. El día de hoy continuamos con nuestra lectura y nuestra reflexión de textos que nos van a ayudar en este proceso y nos vamos a enfocar en el Evangelio de Lucas, capítulo número 3, versos del 1 al 6. Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Ituria y Traconite. Y Lisanias gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino, los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Muy bien, gracias Stephanie por esa lectura. Es un texto que nos coloca en el momento en que Jesús está por iniciar su ministerio público y nos introduce a través de Juan el Bautista a ese momento en que Jesús está por entrar en escena, por decirlo así, luego de que no lo vemos en el texto de Lucas desde que cumplió los 12 años y ya lo vemos ya 18 años después aproximadamente iniciando su ministerio. ¿Qué te dice a ti este texto el día de hoy, Stephanie? Aquí vemos el mensaje que desde el Antiguo Testamento nos hablaba Isaías acerca de lo que iba a ser como la tarea que tenía Juan, ¿verdad? Que él era un predicador del Evangelio. Es una persona que vivía en el desierto y llega a hablar acerca del arrepentimiento para perdón de pecados. Así es, y quizá a mí lo que me llama muchísimo la atención son los primeros versículos de este pasaje, los versos del 1 al, vamos a ver, el 1 y el 2, porque nos recuerdan de que todo esto sucedió realmente, o sea, al decirnos quiénes eran los reyes, quiénes estaban gobernando, quién era el sumo sacerdote, al darnos nombres, lugares, nos colocan en un momento de la historia muy concreto, muy específico, y eso nos recuerda nuevamente la realidad de que Jesús sí nació, que él ya era un hombre en ese tiempo, ya de 30 años aproximadamente, cuando ya Lucas retoma la narrativa, y entonces, o sea, nos recuerda que la fe cristiana tiene bases históricas, o sea, está basada en eventos reales, en eventos que sucedieron, no está basada en leyendas, en mitos, en historias, sino está basada en hechos. Y eso creo yo que en esta época es muy, muy importante no perder esa claridad de que nuestra fe está basada muy basada en hechos y eventos históricos concretos. Sí, es interesante cómo vemos todos los detalles de quién es el emperador, quiénes son los gobernantes,
y podríamos ir a libros históricos y verificar exactamente qué año era y todo, donde podemos ver que efectivamente eran acontecimientos que estaban pasando. Sí, y eso pues nos da pauta para confiar en el mensaje. Nos ayuda a situar a Juan el Bautista en un momento donde él está cumpliendo una misión. Por un lado, predicando el bautismo en agua para el perdón de los pecados, llamando a las personas a arrepentimiento, y por el otro lado, preparando el camino para la venida del Señor. Y qué función tan importante. En ese momento solo él tenía esa función. Él estaba encargado y ese enderezar las veredas, allanar el camino, enderezar las curvas, preparar todo esto es lenguaje, digamos, metafórico, si quieren, para decir, el mensaje está llegando, se está haciendo más claro, la revelación se está haciendo más clara para las personas, más fácil de entender, más alcanzable. Y qué importante misión la que tenía Juan en ese momento, de acuerdo a la primera venida del Señor. Y ahora nosotros estamos en una misión similar de anunciar que el Señor viene. Recuérdense, cuando tomamos la Santa Cena, el Señor mismo nos decía: ustedes hagan esto en memoria de mí, y estamos anunciando su muerte hasta el día que Él regrese. O sea, la vida cristiana es una vida de anunciar que Jesús viene. Sí, me llama mucho la atención Juan el Bautista, porque no creo que haya habido muchas personas en esa época que les tocara, pues al principio, ser evangelista, ¿verdad? Así que no ha de haber sido una tarea fácil. Tuvo que haber sido un hombre con mucho conocimiento, lleno del Espíritu Santo, mucha valentía para hacer eso. Sí, y recuérdense que antes de esto, si ustedes leen la narrativa de Lucas, primero los pastores fueron los primeros en evangelizar, o sea, en contar Jesús ya vino. Después, cuando llevan al Señor después los magos del Oriente que visitaron a Jesús. Después, cuando llevan a Jesús al templo a ser circuncidado, está Simeón, que lo reconoce, la profetisa Ana, que lo reconoce también, y que anuncian que ya está aquí. O sea, de alguna manera estos eventos son parte de una cadena, y Juan es el último en dar ese anuncio. Y ahora nosotros, en esta época de Adviento y de Navidad, que es sobre lo que estamos reflexionando, creo que es importante nuevamente que reflexionemos cuántas veces, a cuántas personas, de qué maneras estamos nosotros con nuestra celebración de esta época anunciando que Jesús viene. Bueno, pues creo que un ejemplo de llevar el mensaje podría ser compartir este podcast con otras personas, invitarlos a escuchar en estos días para que entiendan, tal vez con la idea interesante de aprender un poco más acerca del Adviento, que la verdad que muchos pues no conocíamos muchos pasajes que tienen que ver con el Adviento, y pueden haber muchas personas que si nosotros los invitamos podrían escuchar este mensaje. Así es. Y recuerden la promesa del verso 6 de Lucas: y entonces las personas verán la salvación que viene de Dios. Y esa es nuestra finalidad, que las personas vean la salvación que viene de Dios, que es en Jesús, donde está nuestra esperanza. Muy bien, ¿qué mensaje le dejas, Stephanie, a nuestra audiencia previo al cuarto domingo de Adviento? Bueno, creo que en el momento que tal vez tengamos una oportunidad para compartir con alguien el mensaje, recordémonos de Juan el Bautista. Nadie, creo que casi llevaba el mensaje de las buenas nuevas de la forma en que a él le tocó, y sin embargo ahí está con todas las ganas haciéndolo. Entonces, si nosotros lo tenemos más fácil, eso nos debe ayudar. Así es, sí. Y miren, este fin de semana va a ser el más corrido, el más loco en las vueltas de las compras y todas esas cosas que son parte de la celebración.
Pero no olviden parar y tomar un tiempo para reflexionar sobre el hecho de que Jesús vino y Jesús va a regresar, y lo importante que es poner nuestra esperanza en esto y compartir este mensaje con otros. Muy bien, pues nos vemos, si Dios permite, mañana en el cuarto domingo de Adviento para continuar con nuestras reflexiones. Por lo pronto, mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Nos vemos mañana.